¿Me pueden acompañar, por favor, a Salmos capítulo 36? Versículo 5. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Qué creen que quiera decir Dios aquí? Soy fiel. Soy fiel. Mi fiel tiene un nivel inalcanzable. Mi fidelidad es una de mis características. Soy fiel, fiel, fiel. Y es algo que muchos a veces no entendemos de dos maneras: cómo ser fiel y cómo reconocer la fidelidad. Si uno no reconoce la fidelidad, entonces no puede ser fiel, porque tenemos imágenes distorsionadas de ello. El pueblo de Israel todo el tiempo buscó su redención en otras cosas que no eran Dios. Incluso buscaban su redención en hombres que Dios estaba usando. Ellos eran vasos de barro y Dios los quería ocupar, pero su redención no estaba en esas personas. En el libro de Jueces capítulo 13 se nos habla de Sansón. Acompáñenme, por favor, Jueces 13, versículo 1 al 3, al 5. Y dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová otra vez. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque niño será nazareo, a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Qué se le estaba diciendo? Que Sansón iba a comenzar a salvar a Israel, ¿no? Entonces, conocemos muy bien la historia de Sansón. Sansón era un hombre muy fuerte físicamente, pero muy débil de sentimientos. Sansón era muy fuerte, pero su corazón era muy débil y se dejaba llevar como el viento quería. Hay veces, a mí me intriga mucho la historia de Sansón, porque Sansón fue elegido por Dios, ya era elegido, ¿no? Y se le dio: no vayas a cortar su pelo con navaja. Y él hacía lo que se le decía que tenía que hacer. Así como algunos cristianos. Ya son hijos, y entonces hacen lo que se les dice que... no hacen lo que se les dice, no tienes que hacer. Nada más es eso. No cortes tu cabello, ¿no? Ven a la iglesia todos los domingos. Y van. Sansón va. Pero ¿dónde estaba el corazón de Sansón? Era muy débil, muy débil. Entonces, él ve a una mujer hermosa, Dalila, que no era de la tribu de Israel, y Dios había dado una ordenanza que no podían tener yugo o casarse si no era de la tribu de Israel, porque eran santos, eran apartados. Lo mismo se nos sigue diciendo a nosotros. No te juntes con los del mundo para alguna relación. No lo hagas. Pero Señor, yo voy a la iglesia todos los domingos. Le voy a predicar, le voy a compartir. O sea, haces lo que tienes que hacer,
No te cortas el pelo, pero ¿dónde está tu corazón? Estás poniendo encima a alguien. Entonces es cuando vienen las tormentas y empieza a haber decepción. ¿Qué pasó con Sansón? En el capítulo 16 del mismo libro de Jueces, versículo 4, dice lo siguiente. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate de qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. El diablo va a poner personas que no son las que te convienen delante de ti. ¿Para qué? Para atarte, para dominarte. Él siempre va a buscar tomar poder sobre ti. Un cristiano entendido deja eso de fuera y busca cuál fue el propósito por el cual Dios lo llamó. Dios quiere que tengamos una familia, Dios quiere que nos casemos, Dios quiere que tengamos una ayuda idónea, pero primero buscar a qué fui llamado. Y en el proceso Dios va a poner a las personas correctas. Y durante ese proceso el diablo va a intentar poner las personas incorrectas. Es una batalla constante la que vivimos. Pero lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si yo medito en la palabra, recuerdo lo que Dios me ha dicho, entonces me va a ser más claro. Señor, esta persona es incorrecta, esta persona es correcta. Entonces Sansón se entrega completamente a Dalila. Muy fuerte, pero sus sentimientos, su corazón, muy débiles. Él había matado leones con sus propias manos, pero se dejó llevar por Dalila. Entonces, Dalila fue usada, lo engañó, y él tenía una confianza plena en ella, tanto que recostaba su cabeza sobre su regazo, y ahí descansaba, y se quedaba dormido. Cuando realmente le confesó Sansón que si le cortaban el pelo, entonces perdía todas sus fuerzas, Dalila se los hizo saber a los filisteos. Y fue apresado, fue amarrado, le sacaron los ojos y fue un bufón, como de circo. El tener una confianza o poner tu descanso en alguien que no es Cristo o en lo que Dios te está mostrando, puede ser muy alta las consecuencias. Siempre decimos, descansa en el Señor, descansa en el Señor. Y uno así todo, no, pero es que tengo que hacer esto, y es que mira, y descansa en Cristo. Cuando uno no descansa en Él, es porque no sabe cuál fiel es. Si uno realmente sabe la fidelidad de Dios, descanso y me duermo en su regazo. ¿Qué hacía Juan? Descansaba en el pecho de Jesús. Estaba aquí descansando, escuchando su corazón. Si Jesús hablaba quedito, un susurro, Juan lo iba a escuchar, porque estaba pegado a él. Nosotros a veces descansamos en el regazo de algo más o de alguien más. Nuestra fidelidad es para otra persona u otras cosas, o incluso para uno mismo. Yo confío en mí mismo, yo sé cómo se hacen las cosas. Mi sabiduría no se compara. Llega hasta las nubes. ¿Y después qué? Te quedas dormido, se cierran tus ojos, ya no empiezas a ver la palabra, ya no piensas a escuchar, todos tus sentidos se cierran y despiertas atado por tus enemigos. Hermanos, esas ataduras son en el corazón
o son opresiones demoníacas también. Pero Dios es fiel. Y aún con lo que le aconteció a Sansón, en el versículo 25, dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre columnas. ¿Cuántas veces hay personas que nos tratan como juguete o como quieren, ya sean jefes, ya sean personas por las que pensamos que tenemos que tener una relación más íntima, amistades, que empiezan a borrarte tu identidad? Uno elegido, vas a comenzar a salvar a Israel y ellos, como tu bufón, como quieren te tratan. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba la mano, acércame y hazme el palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Así luego Sansón de las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. ¿Qué hizo Sansón? Él entendió que no había puesto toda su fidelidad en Dios y fue apresado, fue engañado, fue decepcionado. Y es una palabra muy importante, decepcionar. Hay muchos que a lo largo de la vida hemos sido decepcionados y eso distorsiona lo que Dios es. Sansón, dentro de eso, volteó a ver a Jehová y dijo, Señor, dame fuerza ahora. Pongo mi fidelidad en ti. Y él puso todo su apoyo en su fidelidad, en Dios, todo su apoyo, todo, empujando las dos columnas y cumplió parte de la voluntad de Dios. Él se recargó en la fidelidad de Dios al buscarlo. Yo no fui fiel, Señor. Yo no fui fiel, pero tú eres fiel. Y tú determinaste hacer tu voluntad en mi vida a pesar de mí mismo. Y en ese momento al final se dio cuenta, buscó de la fidelidad de Dios porque sabía que no le iba a decepcionar. Se apoyó con todas sus fuerzas en la fidelidad de Dios. Y se cumplió. Se cumplió que iba a derrotar a los filisteos, a muchos de ellos. Entonces Israel, como pueblo, veía a Sansón y dijo, bueno, él era elegido y fue muerto con los filisteos. ¿Cómo quedó el corazón de los israelitas? Decepcionado. Si me acompañan a la Primera de Reyes, por favor. Capítulo 3. Versículo 5. Vamos a empezar desde el 3. Dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey de Gabaón, porque aquel era el alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad
en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. ¡Wow! ¡Qué sabiduría la de Salomón para pedir por sabiduría! ¡Qué sabiduría! Y Dios se agradó de lo que él pidió. Porque era el pueblo ¿de quién? De Dios. No era el pueblo de Salomón. Era el pueblo de Dios. Y él quería que fuera gobernado como a Dios le gustaba que fuera gobernado. Y Salomón no se basó en su sabiduría, sino en la sabiduría del Dios del pueblo. Entonces, otra expectativa. Como con su padre David, lo levantaban, el que los iba a librar. Pues Salomón, cómo se engrandeció todo el pueblo, hasta los sirvientes, dice que tenían ropa hermosa, se maravillaban otros reyes. Y Salomón daba consejo a otros reyes. Pero Salomón también es hombre. En el capítulo 11 de ese mismo libro, en el versículo 4, Salomón se había hecho grande delante de muchos hombres, fuerte. Y fue un reino que tuvo paz. Sansón era grande y fuerte. Pero al final, ¿dónde estaba el corazón de Salomón? Capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como Dios, como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que se enfrenta a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecieron sacrificios a sus dioses. Hasta ahí. Salomón iba a construir el templo de Dios, porque a su padre no le había sido permitido. Entonces, el llamamiento que nosotros tenemos, hermanos, es hermoso. El llamamiento que tuvo Sansón era comenzar a salvar a Israel de los filisteos. Salomón, hombre sabio, él iba a levantar el templo de Dios, lo hizo. David no podía. Dios no se lo había permitido. ¿Cómo fue cuando Sansón falló? Y después, Salomón no solo levantó el templo de Dios, sino levantó templo a dioses ajenos, abominables delante de Dios. Su llamado era hermoso. Y Jehová se le ha aparecido no una, sino 2 veces.
El decepcionar a los israelitas era una cosa, pero el decepcionar a Dios es otra cosa. ¿Qué dice en el versículo 9? Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Muchas veces Dios se nos es manifiesto en nuestras vidas de maneras que no podemos entender, ya sea en sanidad, en paz, en liberación. Hay gente que instantáneamente entiende lo que es la salvación eterna. Y se manifiesta Dios, se manifiesta 1, 2, 3, 4 veces, 5. Pero nuestro corazón sigue apartado de Él. Salomón sabía que tenía que levantar el templo. Sansón sabía que no tenía que cortarse el pelo. Y lo hacían. Nosotros sabemos que tenemos que venir a la iglesia, que tenemos que orar unos por otros. Lo hacemos. Pero hay que fijarnos por qué lo estamos haciendo. ¿Lo hacemos por amor a Dios o por tradición? ¿O como un deber? ¿Dónde está realmente nuestro corazón parado? ¿Con quién? Y aquí dice en el versículo 9, se enojó Jehová contra Salomón, se enojó por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel. Nos decía el hermano Armando, hay que acercarnos a Él. Que nuestro corazón siempre esté cerca de Él. Para reconocer si estamos haciendo las cosas por deber o por amor a su nombre. Señor, estoy haciendo las cosas por amor de tu nombre, porque sé que solo en ti puedo descansar para poder llegar a ser lo que tú has tenido preparado para mi vida. Si uno se aleja del corazón de Dios como Juan, ya no va a poder escuchar ni un simple susurro. Nuestros sentidos espirituales están al rojo vivo, como dicen, cuando estamos cerca, en comunión con Él, entendiendo por qué hacemos las cosas. Y ¿saben qué, hermanos? No nada más es entenderlas, sino también disfrutamos hacer la voluntad de Dios, que es una gran diferencia. Es una gran diferencia hacer lo que debo hacer o disfrutar lo que Dios me ha pedido que haya. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mis aflicciones hubiese perecido. ¿Qué era para David? Una delicia. Señor, buscarte es una delicia, estar cerca de tu corazón es una delicia, hacer lo que tú me pediste que hagas es una delicia. Y no voy a permitir que el diablo me distraiga y me diga, ¿todos los domingos y miércoles y martes? Es una delicia, diablo, escúchalo. ¿Por qué? Porque voy con mis hermanos, estoy en la presencia del Señor. Mi corazón alaba a Dios. Y Él va a cumplir su propósito. No voy a ser engañado y voy a poner mi fidelidad en Él, porque su fidelidad me la ha demostrado una y otra vez. Muchos personajes a lo largo de la Biblia han sido decepcionados. Una y otra vez. Y han sido por los errores de los que están arriba. Muchas veces. Pablo fue uno de los hombres que también fue decepcionado. En 2 de Timoteo, capítulo 4. Cuando uno entiende que no hay tal fidelidad que se pueda encontrar como en Dios solamente, se va a quitar de muchísimas tormentas.
Hay gente que crea ídolos, incluso en las mismas iglesias. Hay gente que crea ídolos a sus pastores. Y cuando un pastor falla, trae decepción. Y eso afecta la fe de muchos. Pero hermanos, nosotros ya estamos en otro nivel. Nosotros tenemos que ser más maduros que eso. Porque nuestra fe no está puesta en la persona que está adelante, sino está siempre puesta en Dios. Y fíjense la diferencia de un cristiano maduro, de una oveja que ya ha crecido. Si un pastor falla, entonces trae tristeza, pero no falta de fe. Una oveja entendida dice, ok, todos fallamos, hay que levantarlo y restituirlo. Tenemos fe que Dios va a cumplir su propósito en él. También las personas que están aquí arriba necesitan escuchar y ser ministradas por los hermanos. Poner tu fe en una persona te va a traer muchos problemas. Poner tu fe en Dios te va a traer gozo, paz, todos los frutos. Y vas a ayudar al que ha fallado, a levantar a tu hermano. ¿Ven la diferencia? Si toda la iglesia hubiera estado decepcionada, entonces se pierde la fe, dejan de asistir. Entonces se va todo para abajo. Perdónenme, pero Dios no falló. El hombre es el que falla. Y yo le soy fiel a Dios. Y yo vengo a buscar a Dios a la iglesia. Yo no vengo a buscar a los demás. Vengo a buscar amor y unidad. Pero de quien vengo de recibir es de Dios a través de ustedes. Pongo mi confianza en Dios. Todo el tiempo. Mi fe está en Dios. La fidelidad que Dios me ha dado, no la cambio por nada. Y me va a ser útil para mi vida y para ser de bendición a los demás. En el versículo 9 del capítulo 4, Pablo se está quejando. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el caldelero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está pasando con Pablo? ¿De quién era la obra? De Dios, de Cristo, para su iglesia, ¿no? Y Dios mandó a ciertos compañeros con él. Pero dice Pablo, todos me han desamparado. Hubo decepción en el corazón de Pablo. Hubo tristeza. Pero su fe sabía que siempre vino de Dios. Su fidelidad, su confianza, sabía que estaba en Dios en todo momento. En todo momento. Y se quejó. Y se quejó. Pero ¿cuál fue la actitud de Pablo? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación.
¿Quién nunca lo abandonó? El Señor. ¿Quién le dio las fuerzas? El Señor. Para que por mí fuese cumplida la predicación. Jehová cumplió, Jesús cumplió la voluntad que Él tenía en Pablo. Predicando, aunque lo dejaran solo, predicando. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos daños. Que Dios le pague. Incluso hasta en eso confiaba en Dios. Yo no voy a hacer nada. Yo no confío en mí mismo. Señor, tú eres el que obra. Tú eres el que toma venganza. A veces incluso en eso, hermanos. Así como nos tratan cuando hablamos de la predicación de Dios, de la palabra de Dios, Señor, tu palabra es fiel. Tu palabra es fiel. No me importa lo que me digan, lo que se burlen. Señor, tuya es la venganza, pero los amo, Señor. Quiero que sean libres. Quiero que mi familia sea salva. Descanso en tu fidelidad, porque no me has dejado. Todo el mundo me pudo haber dejado, pero tú no, Señor. Por eso dijo la palabra, que Él estaba cercano a nuestros corazones. Como cristianos tenemos que entender que cuando hablamos la palabra, vamos a ser perseguidos o criticados. Y hasta el momento está muy ligero aquí en México. Pero no se sorprendan cuando la palabra de Dios empiece a ser prohibida, porque va en contra de los derechos humanos, porque habla violencia hacia la homosexualidad. No les sorprenda que este libro digan, este libro habla odio hacia los homosexuales, tiene que ser cancelado. Este libro no le da derecho a las mujeres de respetar, de hacer lo que ellos quieran con su propio cuerpo. No les sorprenda. No les sorprenda. Por eso, métanse la palabra y memorícenla. No les sorprenda. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto ni lo profundo. Ni tribulación o angustia o ninguna otra cosa creada. ¿Quién nos separará? En la cárcel, que nos metan a la cárcel, Cristo está conmigo. Él es fiel a sus promesas. Y voy a hacer hasta mi último suspiro lo que le agrada al Señor. Porque Él me prometió que estaría conmigo. Él nunca va a decepcionarnos. ¿Ustedes creen que Pablo fue, Señor, me decepcionaste? Mira, yo estaba predicando tu evangelio y estoy ahora en la cárcel. No. El mundo entero está bajo el maligno. Todo estaba en contra de Pablo. Pero Pablo fue enseñado en todo y por todo. Dios tiene planes perfectos. Dios es fiel. No apoyen su confianza en otros. ¿Qué dice el Salmo 27? ¿Quién se lo sabe? Estos confían en carros y aquellos en caballos. ¿De quién? ¿En qué me apoyo yo? En mi cuenta de banco. En mi trabajo. ¿En qué me apoyo yo? ¿En qué gobierno está elegido? ¿Qué partido político? ¿En quién? En Jehová. En Jehová me apoyo yo. ¿Y saben qué, hermanos? Fíjense también, porque hablamos mucho de lo exterior, ¿no? Pero no me apoyo yo ni en mí mismo. Ni en mí mismo, porque yo mismo me voy a decepcionar. Yo mismo voy a decepcionar.
Qué hermosas palabras las de Pablo, pero Él fue el que siempre estuvo conmigo, el que me dio fuerzas. Otra vez nos empezamos a ver a nosotros mismos y nos vamos a decepcionar. Y no los sorprenda que se queden dormidos y despierten y estén atados por no confiar en Dios. Pero Dios en su misericordia después de eso deshace toda atadura. Pero ¿para qué llegar a ese nivel? ¿Para qué? Esta semana aprendimos, platicando con un hermano, Pablo cuando estaba encarcelado estaba amarrado, tenía los grilletes. ¿Y qué hizo él? Él empezó a alabar y cantar al Señor. Su fidelidad, decir cuán grande era Él, y los grilletes se abrieron. Y las puertas se abrieron. Y cuando un reo se escapaba, los guardias se les cobraba con su vida. Y tanta era la desesperación del guardia al ver que todo se abrió, que él dijo, mejor me voy a matar a mí mismo antes de que me maten. Y Pablo dijo, espera, que aquí estamos. Aquí estamos. Y él recibió al Señor, ese guardia, y también su familia. ¿Era voluntad de Dios que Pablo estuviera en esa cárcel en ese momento? ¿Qué habría pasado si se hubiera quejado Pablo? Señor, yo confié en ti y ahora estoy en la cárcel. Y Dios viendo 10,000 kilómetros adelante, por eso una familia completa va a ser salva. Ha de haber traído un reposo a Pablo, no el que se hayan abierto los grilletes, sino el decir, Señor, me usaste una vez más para traer almas a ti. Desde ahí en adelante Pablo ha de haber dicho, descanso, Señor, en tu fidelidad. Donde tú quieras que me pongas, donde quiera que tú me pongas, descanso. Porque tú tienes un propósito, aunque parezca duro, aunque vaya en contra de mi carne, pero tienes un propósito. Pregúntenle a Josué. Josué no hizo nada malo y lo vendieron sus hermanos. Fue esclavo y hizo un trabajo excelente y fue engañado y lo metieron a la cárcel. Y él siguió confiando en la fidelidad de Dios. Así como Job. Él siguió confiando en la fidelidad de Dios, no importa lo que le pasase. Él siguió confiando, y siguió confiando, y siguió confiando. Si él se hubiera apoyado en la prudencia de sus amigos, ¿cómo le hubiera ido? Pero él dijo, Señor, aunque tú me matares, en ti esperaré. En ti esperaré. En Oseas capítulo 6. Fíjense lo que dice el versículo 1. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Perdón, discúlpenme. Capítulo 5, versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Ese versículo está lleno de la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. ¿Hasta cuándo? Y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. El Señor sabía que Israel iba a hacer cosas malas delante de él. Y Oseas se trata de eso, como él es como un esposo y Israel es una mujer que lo engaña, y lo engaña, y lo engaña, y lo engaña. Volveré a mi lugar
hasta que reconozcan su pecado. En su angustia me buscarán. ¿Qué pasó con Sansón? En su angustia lo buscó. ¿Y qué pasó ahí? ¿Contestó el Señor o no? La palabra dice que aunque nosotros no seamos fieles, Él permanece fiel. Y eso, hermanos, no es una licencia para pecar. Si tú tienes deseos de pecar, analízate si tú realmente eres salvo. Pero cuando uno peca y está angustiado, se decepcionó uno a sí mismo, hasta que confiesa uno su pecado y voltea a verlo, ahí va a estar el Señor en su lugar. ¿Cuál es su lugar? El trono. Él siempre está en el trono. Y si lo buscamos, lo hallaremos. Él siempre está ahí. Él es fiel. No se va a mover de ahí. Él está sentado en su trono. Solamente en la fidelidad de Dios podemos encontrar completa libertad. Porque Él no falla. Él nunca cambia. Su palabra siempre es la misma. ¿Saben qué es lo mejor de todo? Que Él nos seguirá amando por siempre. Y esa es la base de todo lo que es Él, su justicia, su verdad. ¿Por qué nos ama? ¿Por qué no confiar en alguien que nos amó a tal grado que murió por nosotros en una cruz? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Qué más? Ale, vete de este lado. No, Señor, no, porque ¿qué tal si me morí en una cruz por ti? Confía en mí. Apóyate en mí. Se ve difícil, sí, pero yo soy el que te voy a dar la fuerza. Pero si yo decido irme de otro lado, van a venir tormentas, van a venir falta de paz, opresión, va a haber decepción. Tenemos que escuchar la voz de nuestro Dios. Mi Padre Celestial es fiel. Y tu Padre es fiel para siempre. Para siempre. Grábanselo en la cabeza y en el corazón. Tu Padre es fiel. Confía en Él. Escucha su voz. Descansa en Él. Porque va a hacer cosas contigo que nunca te hubieras imaginado. Y va a hacer cosas haciéndote partícipe para otras personas, trayéndoles bendición. Escucha su voz. Confía y obedece. Obedece, porque Él es fiel. Obedece. Hay muchos que se engañan. En el capítulo 6, versículo 1 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Suena bonito, ¿no? Pero eso es una confesión que no es sincera. ¿Qué dice el subtítulo arriba? Insinceridad del arrepentimiento de Israel. A veces uno ocupa la palabra a su conveniencia. Señor, tú me estás diciendo que vaya por allá, pero yo leí el otro día en esta palabra y si me equivoco, Señor, tú me levantarás. Y Señor, no pasa nada, no pasa nada. Están poniendo su confianza en un Dios que ellos mismos están creando, porque con ese Dios no pasa nada, no pasa nada. Y con este Dios dice: obedece mis mandamientos, hazlos. Soy santo, hazlo.
Señor, al tercer día me resucitarás si llegare a morir. El Señor está diciendo, ve de este lado, confía en mí. Y ponen su fidelidad en dioses que nos podemos a veces crear a nosotros mismos, hermanos. Por eso es importante conocer al Dios de la palabra. Nos podemos engañar a nosotros mismos. Si Dios les está diciendo que hagan algo, háganlo. No sé, una decisión, lo que sea, háganlo y confíen en Él. Descansen en su fidelidad. Qué hermoso poder escuchar la voz de Dios por medio de su Espíritu en nosotros. Y qué aberrante es ignorarla. ¿Se dan cuenta? A veces se dice, es que no escuché la voz, es que no hice lo que Dios me dijo. Hermano, es el Dios del universo. Escúchalo. ¿Por qué ignorar la voz del Dios del universo, del que creó todo? ¿No crees que el que creó los cielos y la tierra, las estrellas, sabe lo que está haciendo? ¿No crees que es sabio? Y todavía David decía, Señor, veo las estrellas, veo los planetas, veo el sol, veo la luna, y yo no soy nada. Ve la grandeza de esos cuerpos celestiales, y yo soy como un gusano. Y el Dios del universo todavía se acerca y te dice, te amo y quiero lo mejor para ti. Porque tú, aunque te veas pequeño, te hice a mi imagen y semejanza. Tienes un valor más grande. Por eso escúchame. Escúchame. Confía. Yo soy fiel. Yo soy fiel, dice el Señor. Y fue fiel, hermanos, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál hubiera sido la reacción de Jesús? Estaba Jesús predicando y se le acerca un joven y le dice, Señor, quiero seguirte, ¿qué tengo que hacer? Guarda los mandamientos. Desde pequeño he guardado todos tus mandamientos. Otra vez. Desde pequeño no me he cortado el pelo, ¿no? Desde pequeño he guardado todos tus mandamientos. Vende todas tus cosas, dáselas a los pobres y sígueme. Y el corazón del joven se entristeció. Se entristeció. ¿Qué demostró ahí? Que no estaba amando a Dios con todo su corazón. ¿Jesús creen que pudo haber visto eso? ¿Que no lo amaba de tal manera que pensaba él mismo? Y Jesús, ¿cómo fue? Señor, Padre, mira, no están entendiendo, ya. Mejor, mira, ya les fui, prediqué allí, subí, bajé, fui. Señor, mira, no están entendiendo, ya, mira, mejor arrebátame. ¿No? O incluso, bueno, Señor, no. Jesús sabía que Dios era fiel y que si Él iba con gozo a la cruz para cumplir lo que su Padre le había ordenado que hiciera, lo iba a cumplir. Lo iba a cumplir. Jesús sabía que iba a morir y que iba a estar clavado en una cruz. Y Jesús le dijo, ¿dónde está tu fidelidad, Dios? La fidelidad de Dios se vio demostrada con Cristo, amándonos a nosotros, dando a su Hijo. Si Jesús le hubiera preguntado a Dios, ¿dónde está tu fidelidad? Cuando Él estaba en la cruz, Dios le hubiera dicho, mi fidelidad se la estoy demostrando a todo el mundo en este momento, porque tú estás en la cruz. En este momento estoy demostrando mi fidelidad a todos porque tú estás en la cruz. Y Jesús sabía, confiaba, dijo, no dejarás mi alma en el Seol,
Al tercer día Él resucitó. Como Jesús había prometido que lo iba a hacer, que Él iba a resucitar. En Romanos 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hasta ahí. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? ¿Qué cristianos tan raros que se gozan en las tribulaciones? Pueden pensar eso. Pero si estoy en una tribulación es porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, si en el futuro fueras perseguido por predicar la voluntad de Dios, qué gran testimonio estás dando a tu Padre. Si no estuvieses siendo perseguido, o incluso ahora, si no eres atacado, si no eres lo que te digan por tu Dios, analízate. Pero nosotros nos gloriamos, porque Señor, estamos en su voluntad, aunque vengan cosas difíciles. Y nos da paciencia, nos da prueba, y dice, y produce ¿qué? Esperanza. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Jesucristo es nuestra esperanza. Y nuestra esperanza no avergüenza. Si Jesús dijo, voy a resucitar al tercer día y voy a hacer cesar todo sacrificio, ¿qué pasó? Resucitó al tercer día. Por eso los mártires que fueron perseguidos, sabiendo que habían visto a Cristo resucitar y que lo vieron cara a cara después de su muerte, por eso dijeron, prefiero morir. Mi esperanza está con Jesús. Él no me avergonzó, Él dijo que iba a resucitar y resucitó. He comprobado que Él es fiel. Y ellos sabían a dónde iban. Porque si ese mismo Jesús que predicó sobre el reino de los cielos y que dijo que estaba preparando moradas para con ellos en casa de su Padre, y también había dicho que iba a morir y resucitar y cumplió, ellos sabían, si dijo esto y lo cumplió, Jesús me está esperando ahí arriba. Tú eres mi esperanza, Jesús. Muchos fueron jueces o reyes de Israel, pudieron haber traído mucha decepción al pueblo. Jesucristo no trajo decepción, trajo verdad y esperanza. Aumentó su fe en lugar de disminuirla. Entonces, ahora entiendo que si yo confío en Jesús, mi fe va a aumentar en Él. Su obra se va a ver manifiesta. Se van a quitar todas esas tormentas porque confío en Él. Yo les preguntaría ahora, ¿por qué no confiarían en Él? ¿Por qué seguiríamos confiando en nosotros mismos? ¿O en alguna otra persona? Si tu fe está en Jesucristo, hermano,
Eso es a lo que llamo yo un cristiano. Aquel que puso su fe en Jesucristo es un cristiano. Y aquel que vive su vida de tal manera, Dios va a hacer grandes cosas. Grandes cosas. Grandes. Grandes cosas. Porque es por Él. Y porque Él dice en su palabra, por amor de sí mismo. Tenemos que confiar en Él. No tenemos que quitar el dedo del renglón de Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Lo he visto una y otra y otra y otra y otra vez. Él es fiel, Él es fiel. Y si el diablo intenta poner personas o ideas contrarias a la Biblia, cállate, diablo, Él es fiel. Está escrito, Él es fiel. Su fidelidad llega hasta las nubes, ¿no has escuchado? Él es fiel y me ama. ¿Ustedes no creen que el Señor se goza cuando confiamos en Él? Muchas veces le dijo Dios a Jeremías, diles que no vayan a huir y se vayan a apoyar en Egipto. Y todo el pueblo, sí, Jeremías, lo que tú digas, vamos a hacerlo. ¿Qué dice el Señor? Porque juramos que vamos a hacerlo. Bueno, Jeremías dice, no se vayan con los egipcios. ¿Qué pasó? En el siguiente capítulo se fueron con los egipcios. Y les digo lo mismo hoy. Confíen en Dios. La prédica estuvo buenísima. Se trató de confiar en Dios, de su fidelidad. ¿Qué haremos? Lo vamos a hacer. Y al día siguiente, ¿qué? ¿Qué dijo la otra persona? Ah, ok. Olvidándose. O sea, a veces leímos la Biblia como decimos, ay, ¿qué los israelitas no se están dando cuenta? ¿Dónde estás tú? ¿Te estás dando cuenta en quién estás confiando? ¿En dónde estás poniendo tu fe? Si ponemos nuestra fe en Jesucristo y no en los planes que nosotros hemos ideado para nuestras vidas, Dios va a hacer grandes obras. Dios va a traerte paz. Pero ¿saben qué es lo mejor de todo? Que cuando nos encontremos cara a cara con Él y Él nos diga, confiaste en mí. Confiaste en mí. Es el mayor galardón que uno puede recibir. No importa lo demás. Es tener un corazón íntegro delante del Señor y decirle, Señor, tú dijiste que estaba en tu palabra y confié en ti y ahora estoy delante de tu presencia, cara a cara. Ahora la otra vuelta. Hijo, no te dije que confiaras en mí. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Yo tenía ideado esto para ti. Yo tenía estos galardones para ti. ¿Por qué no lo hiciste? Yo creo que en ese momento no le importaría a nadie los galardones, sino el haber decepcionado, el haber no confiado en la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que va a ser muy doloroso en ese momento. Señor, no sé por qué no confié en ti. No te creí. Vamos a estar todos delante de Dios. Tanto inconversos van a darle cuentas y nosotros también. Y todo se resume a esto, hermanos. ¿Confías en Dios? ¿Tienes fe en Él? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. ¿Quieres agradar a Dios? Confía en Él. Confía en Él. Y aunque parezca todo pintado mal como con Pablo, créame que el corazón de Dios está diciendo, ese es mi hijo. Me ha agradado. Por eso dice la palabra.
Oh Dios, me ha agradado el hacer tu voluntad, porque a ti te complace. No se les olvide. Vamos a dar cuentas cada uno de nosotros. Y es hoy cuando decides, Señor, voy a poner toda mi confianza en ti. Toda. Toda. Porque tú sabes que es lo mejor que yo. Amén.